Nunca pensé que comprar una casa de 800 euros destrozaría mi familia. La encontré por casualidad en un anuncio del periódico local mientras tomaba un café en el bar de la esquina. Era una vieja casa en las afueras de Salamanca, con las paredes descascaradas y las ventanas rotas, pero algo en ella me llamaba. No eran los cristales rotos ni las tuberías oxidadas lo que me atraía, era el desafío, esa sensación de que podía transformarla en algo bello. Llevaba años ahorrando cada céntimo que ganaba en la pastelería donde trabajaba. Mi hermana Carmen siempre había sido la favorita, la que estudiaba medicina, la que todos esperaban que nos sacara de pobre. Yo era solo María, la que amasaba pan desde las 5 de la mañana. Pero ese dinero era mío, sudado y ganado con mis propias manos. Cuando llegué a casa esa tarde, mi madre estaba preparando tortilla de patatas para la cena. El olor a aceite y cebolla llenaba la cocina. Me senté en la mesa de madera vieja que había heredado de la abuela y solté la noticia como quien tira una bomba. He comprado una casa, dije simplemente. Mi madre dejó caer la espátula. Carmen, que estudiaba en la mesa del comedor, levantó la cabeza de sus libros de anatomía. Mi padre apagó la televisión donde veía el partido del Real Madrid. ¿Qué has hecho qué? La voz de mi madre temblaba. Les expliqué todo. La casa, el precio ridículo, mis planes de arreglarla. Vi cómo sus caras pasaban de la incredulidad al horror, y finalmente a la rabia. Ese dinero era para ayudar a Carmen con su especialización, dijo mi padre, su voz grave como un trueno lejano. ¿Lo sabías? Era mi dinero, respondí, tratando de mantener la calma. Mis ahorros. Carmen se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pudiste? Sabes que necesito ese dinero para el máster en Barcelona. Siempre hablamos de que me ayudarías. Mi madre fue más directa. Si quieres vivir como una gitana en una pocilga, allá tú. Pero no cuentes con nosotros. La palabra gitana me dolió más que una bofetada. Mi madre siempre había sido así, con sus prejuicios antiguos y su lengua afilada. Pero esta vez había cruzado una línea. No es una pocilga, dije, levantándome. Es mi futuro. Tu futuro, repitió mi padre con amargura. Siempre has sido egoísta, María. Siempre pensando solo en ti. Esa noche no cené con ellos. Me encerré en mi cuarto, el mismo que había compartido con Carmen hasta que ella necesitó más espacio para estudiar. Miraba el techo con sus grietas familiares, escuchando los murmullos furiosos del salón. Sabía que habían llamado a mis tíos, probablemente también a los vecinos. En un pueblo como el nuestro, las noticias volaban. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré mis maletas en la entrada. Mi madre ni siquiera me miró mientras servía café a mi padre. Es mejor que te vayas, dijo sin emoción. Si tanto quieres esa casa, vete a vivir en ella. Carmen estaba en la puerta, abrazando sus libros contra el pecho. No puedo creer que nos hayas hecho esto, susurró. Mi hermano Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, ni siquiera salió de su habitación para despedirse. Solo mi abuela Rosa, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, me dio un abrazo tembloroso. Haz lo que tengas que hacer, niña, murmuró en mi oído. A veces hay que elegir nuestro propio camino. Salí de casa con 2 maletas viejas y una mochila. El taxi me esperaba en la esquina, el mismo conductor que me conocía desde niña me miró con lástima. Todo el barrio sabía ya lo que había pasado. María, la oveja negra, la que había traicionado a su familia por un capricho. Mientras el coche se alejaba, miré por última vez la casa donde había crecido. Las macetas de geranios de mi madre en los balcones, la persiana rota del cuarto de Miguel, el toldo desteñido de la terraza donde pasábamos las tardes de verano. No sabía que sería la última vez en mucho tiempo que vería ese lugar sin sentir un nudo en la garganta. El viaje hasta mi nueva casa duró apenas 20 minutos, pero se sintió como horas. El conductor intentó hacer conversación, preguntando sobre mis planes, pero yo solo podía pensar en las palabras de mi madre resonando en mi cabeza. Gitana. Pocilga. Egoísta. Cuando finalmente llegamos, el taxista silbó bajito. Vaya,
Sí que necesita trabajo, dijo, mirando la fachada decrépita. Le pagué en silencio y arrastré mis maletas hasta la puerta. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada, y cuando empujé la puerta, el olor a humedad y abandono me golpeó como una bofetada. Me senté en mis maletas en medio del salón vacío, rodeada de telarañas y escombros. Por primera vez desde que tomé la decisión, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué había hecho? ¿Realmente valía la pena perder a mi familia por este montón de ruinas? Pero entonces, un rayo de sol entró por una de las ventanas rotas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Y en ese momento, algo cambió. Esta no era solo una casa. Era mi declaración de independencia. Era mi grito silencioso de que yo también importaba, que mis sueños también contaban. Me levanté, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y comencé a desempacar. Si iba a vivir como una paria, al menos lo haría con la cabeza en alto. Esta casa sería mi refugio, mi fortaleza, mi prueba de que no necesitaba la aprobación de nadie para construir mi propia vida. Los primeros días en la casa fueron los más duros. Sin electricidad, sin agua corriente, y con el frío de noviembre colándose por cada grieta. Me despertaba cada mañana sobre un viejo colchón que había encontrado en un contenedor, limpio pero desgastado, y me envolvía en las pocas mantas que había traído de casa. La cocina era un desastre. Los azulejos, que alguna vez fueron blancos, ahora mostraban décadas de grasa y abandono. Las tuberías goteaban constantemente, creando pequeños charcos que había aprendido a sortear. Mi primera tarea fue hacer la casa habitable, aunque fuera mínimamente. Empecé por las ventanas. Con cartones y cinta adhesiva, sellé los cristales rotos para mantener fuera el viento. No era bonito, pero funcionaba. Después atacué la basura acumulada. Bolsa tras bolsa, fui sacando años de abandono, periódicos viejos, botellas vacías, muebles podridos que se deshacían al tocarlos. El primer vecino que conocí fue don Aurelio, un anciano que vivía en la casa de al lado. Me encontró un día tratando de arreglar un grifo con una llave inglesa oxidada que había encontrado en el sótano. «Necesitas teflón para eso», dijo desde la puerta, que yo había dejado abierta para que entrara luz. «Y una llave nueva. Esa no sirve ni para abrir nueces». Me ofreció prestadas sus herramientas y me enseñó cómo sellar correctamente las juntas. Mientras trabajábamos, me contó que la casa había pertenecido a una viuda que murió sin herederos. Había estado vacía casi 15 años. Todos pensábamos que la demolerían, dijo, apretando una tuerca. Pero mira, aquí estás tú, dándole vida otra vez. Con el grifo arreglado, al menos tenía agua en la cocina. Era un comienzo. Cada pequeño logro se sentía como una victoria enorme. Limpiar una habitación completa, arreglar una puerta que no cerraba, conseguir que funcionara un enchufe, todo era motivo de celebración. Las noches eran las peores. Sin televisión, sin internet, solo yo y el silencio de la casa. A veces escuchaba los crujidos de la madera vieja y me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Cenaba latas de conservas calentadas en un hornillo de camping y me acostaba temprano para ahorrar velas. Durante el día, trabajaba sin descanso. Lijaba puertas, pintaba paredes, arrancaba el papel pintado que se caía a pedazos. Mis manos, que antes solo conocían la suavidad de la masa de pan, ahora estaban llenas de callos y cortes. Pero cada marca era una medalla de honor, una prueba de que estaba construyendo algo con mis propias manos. Una tarde, mientras intentaba desatascar el desagüe del baño, escuché voces en la puerta. Eran 3 mujeres del barrio, con curiosidad pintada en sus caras. «Somos del bloque de enfrente», dijo la más mayor, una señora regordeta con delantal de flores. «Soy Paquita. Estas son Loli y Mercedes. Hemos visto que estás sola aquí, trabajando como una mula». Les ofrecí pasar, disculpándome por el desorden. Se sentaron en unas sillas de plástico que había conseguido en un mercadillo, y Paquita sacó un termo de café y unos bollos de su bolsa. «No está bien que una chica joven esté sola en estas condiciones», dijo Loli, mirando alrededor con ojos críticos pero nunca. «¿Dónde está tu familia?». La pregunta me cogió desprevenida.
No había hablado con nadie sobre lo que había pasado. Pero algo en estas mujeres, en su preocupación genuina, me hizo abrirme. Me echaron, dije simplemente. Por comprar esta casa en lugar de ayudar a mi hermana con sus estudios. Las tres intercambiaron miradas. Mercedes, la más joven, negó con la cabeza. Hay familias que no entienden que cada uno tiene su propio camino. Desde ese día, las tres se convirtieron en mis visitantes regulares. Paquita traía comida casera, cocido, lentejas, tortilla, diciendo que una no podía trabajar con el estómago vacío. Loli, que había sido costurera, me regaló cortinas viejas pero en buen estado. Mercedes, cuyo marido era albañil, me explicaba técnicas de construcción básicas. Poco a poco, la casa empezaba a tomar forma. La cocina fue la primera victoria real. Después de semanas de fregar, lijar y pintar, los azulejos brillaban de nuevo. Había conseguido una nevera de segunda mano que funcionaba perfectamente, y don Aurelio me había ayudado a instalar un calentador de agua pequeño pero eficiente. El salón seguía siendo espartano, pero ya no parecía una zona de guerra. Había pintado las paredes de un amarillo suave que hacía que el espacio pareciera más luminoso. Un sofá donado por los vecinos, una mesa de centro hecha con palets y barniz, y algunas plantas que Paquita insistió que necesitaba para que esto parezca un hogar. Una noche, después de un día particularmente duro instalando baldosas en el baño, me senté en el porche delantero con una taza de té. La casa todavía necesitaba mucho trabajo, pero ya no se sentía como una ruina. Se sentía como un hogar en construcción. Miré mis manos bajo la luz de la luna. Estaban ásperas, con las uñas rotas y manchas de pintura que no salían por más que las frotara. Pero eran manos que habían construido algo. Manos que habían demostrado que no necesitaba la aprobación de mi familia para crear mi propio espacio en el mundo. El barrio había empezado a aceptarme. Ya no era la chica loca que compró la casa abandonada. Ahora era María, la vecina que estaba devolviendo la vida a una casa muerta. Los niños se paraban a mirar cuando trabajaba en el jardín delantero, y sus madres me saludaban al pasar. Una tarde, mientras arrancaba malas hierbas del que sería mi jardín, encontré un rosal salvaje, casi ahogado por la maleza. Con cuidado, lo liberé y lo podé. Era como una metáfora de mi propia vida, algo bello y fuerte, esperando ser descubierto bajo capas de abandono y negligencia. Esa noche, antes de dormir en mi cama improvisada, miré alrededor de mi dormitorio a medio terminar. Las paredes todavía necesitaban una segunda capa de pintura, y el suelo crujía en algunos lugares, pero era mío. Cada imperfección, cada grieta reparada, cada mejora pequeña o grande, todo había sido hecho por mí. No sabía si mi familia llegaría a entender mi decisión. No sabía si algún día volverían a hablarme. Pero mientras me dormía, escuchando los grillos en el jardín y el suave murmullo del viento entre las hojas del rosal recién liberado, supe que había tomado la decisión correcta. Esta casa no era solo un proyecto de renovación. Era mi renacimiento. Todo cambió el día que Esperanza apareció en mi puerta con un termo de café y una sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de mi casa a medio arreglar. Era una mañana de diciembre, y yo estaba en plena batalla con una tubería rebelde que se negaba a cooperar. He oído martillazos desde las 6 de la mañana, dijo, entrando sin esperar invitación. Pensé que necesitarías esto. Esperanza vivía 3 casas más abajo, en una casita pintada de azul cielo con macetas de flores en cada ventana. La había visto pasar varias veces, siempre con prisa, siempre con una sonrisa para quien se cruzara en su camino. Era profesora en el colegio del barrio, y tenía esa energía contagiosa de quien realmente ama lo que hace. Nos sentamos en el suelo de la cocina, porque todavía no tenía sillas decentes, y bebimos café mientras yo le explicaba mi guerra personal con las tuberías. Ella escuchó con atención, y luego dijo algo que me cambiaría la perspectiva. Mi abuelo era fontanero. Decía que las casas viejas son como las personas mayores, tienen sus manías, pero si las tratas con paciencia y respeto, te revelan todos sus secretos. Sacó su móvil y llamó a su primo Roberto, que apareció 2 horas después con una caja de herramientas y una actitud de «vamos a resolver esto». Mientras trabajaba, me explicaba cada paso, convirtiendo la frustración en aprendizaje. Esa tarde, con las tuberías finalmente domadas,
Esperanza me invitó a tomar café en su casa. Su cocina era todo lo que la mía todavía no era, cálida, llena de vida, con hierbas aromáticas creciendo en la ventana y fotos familiares cubriendo una pared entera. ¿Sabes qué?, dijo mientras servía bizcocho casero. Este barrio necesitaba a alguien como tú. Alguien que no le tuviera miedo al trabajo duro. Me contó la historia del barrio, cómo había sido próspero en los años 60, cuando la fábrica textil estaba en su apogeo. Después vino el declive, el cierre de la fábrica, el éxodo de las familias jóvenes. Pero últimamente, dijo con brillo en los ojos, había señales de renacimiento. Tu casa es parte de eso, afirmó. Cada vez que alguien decide quedarse y luchar en lugar de irse, el barrio se hace un poco más fuerte. A partir de ese día, Esperanza se convirtió en mi ancla. Aparecía con regularidad, a veces con comida, a veces con consejos, siempre con esa sonrisa que hacía que los días más duros parecieran manejables. Me presentó a más vecinos, cada uno con sus propias historias de lucha y superación. Estaba doña Carmen, la dueña de la panadería de la esquina, que había mantenido su negocio a flote durante 40 años. Las manos que trabajan nunca están vacías, me dijo un día, regalándome una bolsa de pan recién hecho. Y tú, niña, tienes manos de trabajadora. Conocí a Javier, un carpintero jubilado que vivía solo desde que enviudó. Cuando vio que estaba intentando arreglar las puertas con más voluntad que maña, apareció con su caja de herramientas. Esto no se hace así, gruñó, pero había amabilidad en su voz ronca. Ven, te enseño. Pasamos tardes enteras trabajando en las puertas, en los marcos de las ventanas, en los suelos que crujían. Javier no hablaba mucho, pero sus manos sabias me enseñaban más que 1000 palabras. A veces, mientras trabajábamos, me contaba historias de su esposa, de cómo habían construido su hogar juntos, tablón por tablón. Una casa no es solo paredes y techo, decía, acariciando la madera como si fuera algo vivo. Es el amor que pones en cada rincón, los recuerdos que creas, las risas que resuenan en sus paredes. El jardín se convirtió en mi proyecto favorito cuando llegó la primavera. Lo que había sido un terreno baldío lleno de escombros y malas hierbas empezó a transformarse. Limpié, cavé, planté. Esperanza me regaló esquejes de sus plantas, doña Carmen me dio semillas de tomates y pimientos, y don Aurelio apareció con un limonero pequeño. Todo jardín necesita un limonero, declaró, ayudándome a plantarlo en el centro. Para la limonada en verano y para el pescado en invierno. Los fines de semana, los niños del barrio empezaron a asomarse por la valla. Al principio solo miraban, curiosos. Luego, poco a poco, empezaron a ofrecer ayuda. Les enseñé a plantar semillas, a cuidar las plantas, a tener paciencia con el crecimiento lento pero seguro de la vida. Una de esas tardes, mientras regábamos juntos las tomateras, la pequeña Lucía, de 7 años, me dijo, mi abuela dice que antes eras panadera. ¿Por qué ahora arreglas casas? La pregunta me hizo pausar. Miré alrededor, al jardín que florecía, a la casa que cada día se parecía más a un hogar, a los niños que reían mientras se salpicaban con la manguera. Sigo siendo panadera, le dije finalmente. Pero ahora también soy jardinera, fontanera, pintora, carpintera. A veces, Lucía, no tenemos que ser solo una cosa. Ella asintió solemnemente, como si hubiera compartido un gran secreto, y volvió a su tarea de atar las tomateras a las estacas. Las tardes en el jardín se convirtieron en pequeñas reuniones vecinales. Esperanza traía su guitarra a veces, y cantábamos canciones viejas mientras el sol se ponía. Paquita y sus amigas aparecían con sus sillas plegables y sus historias interminables. Javier se sentaba en el porche, tallando pequeñas figuras de madera que luego regalaba a los niños. Una noche, después de una de esas reuniones improvisadas, me quedé sola en el jardín. El limonero había crecido, las tomateras estaban cargadas de frutos verdes prometiendo abundancia, y el rosal que había rescatado mostraba sus primeros capullos. Me senté en el escalón del porche, abrazando mis rodillas, y por primera vez en meses, no sentí el peso de la soledad. El rechazo de mi familia seguía doliendo, como una herida que no termina de cicatrizar, pero ya no definía mi vida. Esta casa, que empezó como un acto de rebeldía, se había convertido en algo más grande. Era un hogar, sí,
pero también era un punto de encuentro, un símbolo de que se puede empezar de nuevo, de que las segundas oportunidades existen si tienes el coraje de tomarlas. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el canto de los grillos y el suave aroma a jazmín que entraba por la ventana. Por primera vez desde que me fui de casa de mis padres, no soñé con reconciliaciones imposibles ni con palabras de perdón que nunca llegarían. Soñé con jardines florecientes y manos amigas, con risas de niños y tardes de guitarra. Soñé con el hogar que estaba construyendo, no solo con ladrillos y mortero, sino con amor, paciencia y comunidad. La casa de 800 euros ya no era una ruina. Era un faro de esperanza en un barrio que se negaba a morir, y yo era su guardiana orgullosa, rodeada de una nueva familia que había elegido por voluntad propia, no por sangre. 6 meses después de mudarme, en una tarde de mayo cuando los jazmines perfumaban todo el jardín, escuché voces familiares al otro lado de la valla. Mi corazón dio un vuelco. Conocía esas voces tan bien como conocía las líneas de mis propias manos. Salí al porche con las manos todavía manchadas de pintura verde. Había estado pintando los marcos de las ventanas, dándoles ese toque final que la casa necesitaba. Mi familia estaba ahí, de pie junto a la valla, mirando con ojos muy abiertos la transformación. Carmen fue la primera en hablar. Mi hermana, siempre tan perfecta con su bata blanca de médico que ahora llevaba sobre unos vaqueros, parecía más pequeña de lo que recordaba. María, dijo mi nombre como una pregunta, como si no estuviera segura de que fuera realmente yo. Mi madre llevaba su mejor vestido de domingo, ese azul marino que solo sacaba para ocasiones especiales. Mi padre estaba detrás, con las manos en los bolsillos, estudiando la fachada recién pintada. Miguel, mi hermano, se había cortado el pelo y parecía más adulto, más serio. ¿Podemos pasar?, preguntó mi madre, y en su voz había algo que no había escuchado en mucho tiempo. No era exactamente humildad, pero tampoco era esa dureza que me había echado de casa. Los dejé entrar por el jardín, viendo cómo sus ojos registraban cada detalle. Las macetas colgantes que Esperanza me había ayudado a instalar, el huerto que producía más verduras de las que podía consumir, el limonero que ya daba sus primeros frutos. Carmen se detuvo junto al rosal, ahora exuberante y lleno de flores rojas. Esto era. Empezó. Una ruina, completé. Sí, lo era. Los guié hacia el porche, donde tenía una mesa de madera que Javier me había ayudado a restaurar y sillas que había ido coleccionando de mercadillos y donaciones. No los invité a entrar a la casa. Todavía no estaba lista para eso. Mi madre se sentó con cuidado, como si la silla pudiera romperse. Miraba alrededor con esa expresión que ponía cuando evaluaba las casas ajenas, comparándolas con la suya. Pero esta vez había algo más en su mirada. Nos enteramos por fin, la del mercado, dijo finalmente. Dice que has hecho maravillas con este lugar. La gente habla, respondí, sirviéndoles agua con limón en vasos despareados pero limpios. El limón era de mi árbol, y no pude evitar sentir un pequeño orgullo al mencionarlo. Miguel fue directo al grano, como siempre. Venimos porque mamá quiere hablar contigo. Mi madre le lanzó una mirada fulminante, pero luego suspiró. No hemos venido a pelear, María. Hemos venido a ver cómo estás. Estoy bien, dije simplemente. Mejor que bien, en realidad. Carmen se inclinó hacia adelante, estudiándome como estudiaba a sus pacientes. Te ves diferente, observó. Más, no sé. Más fuerte. Me miré las manos, curtidas por el trabajo, las uñas cortas y prácticas, algunas manchas de pintura que ya formaban parte de mi piel. El trabajo duro hace eso, respondí. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. La casa se ve respetable. Viniendo de él, era casi un cumplido. ¿La has hecho tú sola? Con ayuda, admití. Los vecinos han sido increíbles. Esperanza, la profesora de 3 casas más abajo, me ha enseñado sobre jardinería. Don Aurelio me prestó herramientas. Javier, el carpintero jubilado, me enseñó a trabajar la madera. Vi cómo algo cambiaba en la cara de mi madre ante la mención de los vecinos. En su mundo, pedir ayuda a extraños era admitir debilidad. Pero aquí, en mi mundo,
era construir comunidad. ¿Y el dinero?, preguntó Carmen. ¿Cómo has pagado todo esto? Trabajo, respondí. Encontré empleo en una panadería nueva en el centro. El dueño es francés, paga bien. Y hago trabajos extra los fines de semana, ayudando a otros con sus reformas. Resulta que se me da bien. Mi madre hizo ese sonido que hacía cuando algo no le cuadraba con su visión del mundo. ¿Trabajos de albañil? Tú. En ese momento, Lucía, la niña de 7 años, apareció corriendo desde la casa de al lado. Señorita María. Mire. Ya florecieron. Llevaba en las manos un ramo de flores silvestres que habíamos plantado juntas. Se detuvo en seco al ver a mi familia, pero yo la animé a acercarse. Lucía, estos son mis padres y mis hermanos. Familia, esta es Lucía, mi ayudante de jardinería. La niña hizo una pequeña reverencia, como le había enseñado su abuela, y luego corrió a poner las flores en un jarrón que guardábamos para estas ocasiones. Mi familia la observó en silencio mientras ella se movía por el porche con la familiaridad de quien está en casa. Los tomates ya están casi listos, me informó Lucía antes de irse. La abuela dice que el sábado haremos salsa. Cuando se fue, el silencio volvió a caer sobre nosotros. Carmen fue la primera en romperlo. Pareces integrada aquí. Es mi hogar, dije simplemente. Mi madre se removió en su silla. Bueno, supongo que has demostrado que puedes sobrevivir sola. Había un dejo de amargura en su voz, pero también algo más. Respeto, tal vez. No vine a demostrar nada, respondí. Vine a vivir mi vida. Mi padre se levantó abruptamente. Deberíamos irnos. Pero antes de alejarse, se volvió hacia mí. El trabajo está bien hecho, dijo, señalando la casa con la cabeza. Tu abuelo estaría orgulloso. Eso me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Mi abuelo había sido albañil, había construido media ciudad con sus manos. Mi padre nunca lo mencionaba, avergonzado de venir de una familia obrera. Carmen se demoró un momento más. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja, para que solo yo la escuchara. Miré alrededor, a mi jardín floreciente, a mi casa que ya no goteaba ni crujía amenazadoramente, a la calle donde los vecinos me saludaban por mi nombre. Sí, respondí. Lo soy. Ella asintió lentamente. Me alegro, dijo, y parecía sincera. Yo conseguí la beca para Barcelona. Sin tu ayuda. Me alegro por ti, dije, y lo decía en serio. Siempre supe que lo lograrías. Se fueron como habían llegado, en grupo, pero algo había cambiado. Mi madre se volvió en la puerta del jardín. La casa, no está mal, admitió a regañadientes. Para ser una pocilga. No era una disculpa, pero viniendo de ella, era progreso. Esa noche, Esperanza vino con una botella de vino. Había visto el coche de mi familia, reconocido el drama en desarrollo. Nos sentamos en el porche, viendo caer la tarde sobre el barrio. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Tomé un sorbo de vino, considerando la pregunta. Como si hubiera cerrado un capítulo, dije finalmente. No como yo quería, pero cerrado al fin. A veces, dijo Esperanza, las familias necesitan distancia para verse claramente. Dale tiempo. Pero yo ya no necesitaba su aprobación. La visita me había mostrado eso. Habían venido a mi territorio, habían visto lo que había construido, y por primera vez, yo no había sentido la necesidad de justificarme. El jardín brillaba bajo las primeras estrellas. Desde alguna casa cercana llegaba el sonido de una guitarra y risas. Mi casa, mi hogar elegido, me envolvía como un abrazo cálido. ¿Sabes qué?, le dije a Esperanza. Creo que todo está exactamente como debe estar. Ella sonrió, chocando su copa con la mía. Salud por eso. Después de la visita, algo fundamental cambió en mí. No fue inmediato, sino gradual, como el amanecer que va tiñendo el cielo poco a poco. Me di cuenta de que había estado esperando ese momento durante meses, y ahora que había pasado,
Podía finalmente soltar el peso que no sabía que cargaba. Las semanas siguientes las dediqué a terminar los últimos detalles de la casa. Instalé cortinas en todas las ventanas, esas que Loli me había regalado y que había guardado para cuando estuviera lista. Pinté la puerta principal de un azul profundo que contrastaba hermosamente con las paredes blancas. Cada mejora era una declaración silenciosa: esta es mi vida, estas son mis decisiones. Carmen volvió a aparecer un mes después, sola esta vez. Era domingo por la mañana y yo estaba preparando mermelada de limón con los frutos de mi árbol. El aroma cítrico llenaba toda la cocina cuando escuché el timbre. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral, vestida con ropa casual en lugar de su habitual atuendo de médico. Esta vez sí la invité a entrar. La guié por la casa, mostrándole cada habitación, cada rincón que había transformado con mis manos. Vi cómo sus ojos registraban los detalles: los estantes de madera reciclada llenos de libros, las plantas que crecían en cada ventana, las fotos enmarcadas de mi nueva vida. Nos sentamos en la cocina mientras la mermelada burbujeaba suavemente en la estufa. Le serví café en tazas que no hacían juego pero que tenían historia, una del mercadillo, otra regalo de Esperanza, otra que había encontrado intacta entre los escombros del desván. Mamá no sabe que estoy aquí, confesó, removiendo el azúcar en su café. Pero necesitaba verte. Necesitaba entender. ¿Entender qué? ¿Por qué elegiste esto sobre nosotros? Removí la mermelada, pensando cómo explicar algo que ni yo misma había comprendido completamente hasta hace poco. No elegí esto sobre vosotros, dije finalmente. Elegí esto para mí. Hay una diferencia. Carmen frunció el ceño, ese gesto que hacía desde niña cuando algo no le cuadraba. Pero sabías que necesitaba ese dinero. Y yo necesitaba esto, respondí, señalando a mi alrededor. Necesitaba un espacio propio, algo construido por mí, para mí. ¿Es tan difícil de entender? Guardó silencio un largo rato. Luego dijo: siempre fuiste diferente. Mientras yo estudiaba, tú estabas en la cocina con la abuela, aprendiendo a hacer pan. Mientras yo soñaba con Barcelona y Madrid, tú eras feliz aquí. Y no hay nada malo en eso, dije suavemente. Nuestros sueños no tienen que ser del mismo tamaño para ser válidos. La invité a quedarse para el almuerzo. Preparé una ensalada con tomates y pepinos del huerto, tortilla de patatas como la abuela nos enseñó, y pan casero que había horneado esa mañana. Mientras comíamos, le conté sobre mi vida aquí, las clases de guitarra que Esperanza me estaba dando, el club de lectura que habíamos formado las vecinas, los niños que venían a ayudar en el huerto. «Suenas feliz», observó, y había genuina sorpresa en su voz. «Lo soy», confirmé. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo soy. Antes de irse, me abrazó. Fue torpe, poco natural, nunca habíamos sido una familia de abrazos, pero fue real. «Vendré de vez en cuando», prometió. «Si te parece bien». «Mi puerta está abierta», respondí, y lo decía en serio. Los límites que estaba construyendo no eran muros infranqueables. Eran más bien vallas bajas con puertas que yo podía abrir o cerrar según mi necesidad. Carmen podía entrar, pero en mis términos. Mi familia podía formar parte de mi vida, pero ya no dictarían sus reglas. Miguel vino después, trayendo su guitarra. Resulta que Esperanza le había escrito después de conocerlo en la visita familiar. Se sentó en el porche y tocamos juntos por primera vez desde que éramos adolescentes. Los vecinos se acercaron, atraídos por la música, y pronto teníamos una pequeña reunión improvisada. «Esto es bonito», admitió mientras afinaba las cuerdas. «Esta vida que te has construido. Podrías visitarme más seguido», sugerí. Esperanza dice que necesitamos un segundo guitarrista para el grupo del barrio. Sonrió, esa sonrisa traviesa que recordaba de nuestra infancia. «A lo mejor lo hago». Con mi madre, los límites eran más firmes. Vino una vez más, para mi cumpleaños, trayendo un bizcocho que sabía era mi favorito. Fue una visita corta, formal, pero sin veneno. Admiró las cortinas nuevas, probó mi mermelada casera, e incluso aceptó algunas verduras del huerto para llevarse.
Tu padre dice que la pintura aguantará bien los inviernos, comentó mientras envolvía los tomates en papel de periódico. Era su forma de decir que habían estado hablando de mí, pensando en mí. Usé la marca que él siempre recomendaba, respondí, y vi un destello de algo, ¿orgullo? Cruzar su rostro. Nunca pidió perdón. Nunca admitió que se había equivocado. Pero empezó a referirse a mi casa como la casa de María, en lugar de esa pocilga, y en su mundo, eso era progreso. El cambio más sorprendente vino de mi padre. Empezó a pasar por aquí los sábados por la mañana, siempre con alguna excusa. Traía una herramienta que pensó que me sería útil, o venía a revisar si las cañerías estaban bien instaladas. Nunca se quedaba mucho, pero mientras inspeccionaba mi trabajo, a veces asentía con aprobación. Un día lo encontré charlando con Javier en el jardín, comparando técnicas de carpintería. Ver a mi padre, siempre tan orgulloso y distante, riendo con mi vecino sobre historias de obras mal hechas, fue surrealista y hermoso a la vez. Tu abuelo hacía esta unión de manera diferente, le decía Javier, mostrándole una de las puertas restauradas. Sí, él prefería el ensamble de cola de Milano, respondió mi padre, trazando la madera con sus dedos. Más trabajo, pero más duradero. Era la primera vez en años que lo escuchaba hablar de su padre con algo parecido al orgullo. La abuela Rosa fue quien mejor entendió mis límites. Empezó a visitarme regularmente, siempre llamando antes, siempre respetando mi espacio. Nos sentábamos en el jardín y me contaba historias de su juventud, de cuando ella también tuvo que elegir su propio camino contra los deseos de su familia. Las mujeres de nuestra familia siempre hemos sido tercas, decía con una sonrisa pícara. Es nuestra bendición y nuestra maldición. Con ella podía ser completamente honesta. Le conté sobre el dolor del rechazo, sobre las noches de duda, sobre la alegría de encontrar mi lugar en el mundo. Ella escuchaba sin juzgar, apretando mi mano cuando las palabras se volvían difíciles. El perdón no siempre significa volver a como eran las cosas antes, me dijo un día. A veces significa construir algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. Tenía razón. No estaba reconstruyendo la relación que tuve con mi familia. Estaba construyendo algo diferente, algo que respetara tanto mi independencia como nuestros lazos de sangre. Era un equilibrio delicado, pero uno que estaba aprendiendo a mantener. Las reuniones familiares seguían siendo complicadas. Las primeras veces que me invitaron después de la reconciliación parcial, sentía la tensión en el aire. Pero poco a poco, encontramos un ritmo. Yo llevaba postres hechos con los limones de mi árbol, hablaba sobre mi trabajo en la panadería francesa, compartía anécdotas del barrio. Mi familia aprendió a preguntar sobre mi casa sin condescendencia, a mostrar interés en mis proyectos sin criticar. Era un progreso lento, a veces incómodo, pero real. Una tarde, durante la cena de Navidad en casa de mis padres, mi madre me pidió la receta de mi mermelada de limón. Mientras se la escribía en una servilleta, me di cuenta de que habíamos llegado a un nuevo equilibrio. No era perfecto, no borraba el pasado, pero era sostenible. Tienes buena letra, observó, guardando la servilleta cuidadosamente. Como tu abuelo. Era un cumplido pequeño, casi insignificante, pero viniendo de ella significaba todo un mundo. Estaba reconociendo, finalmente, que había heredado algo valioso de la parte de la familia que ella siempre había menospreciado. Esa noche, al volver a mi casa, encontré a Esperanza sentada en mi porche con 2 tazas de té. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Diferente, respondí, sentándome a su lado. Mejor. No perfecto, pero mejor. Las mejores cosas en la vida rara vez son perfectas, filosofó, pasándome una taza. Son reales. Tenía razón. Mi relación con mi familia ya no era perfecta como en las fotos de las revistas, pero era real. Era honesta. Y sobre todo, era en mis términos. Los límites que había construido con amor y firmeza nos protegían a todos, permitiéndonos acercarnos sin perdernos a nosotros mismos. Han pasado 2 años desde que compré esta casa por 800 euros. 2 años desde que mi familia me llamó loca y me echó a la calle. 2 años de transformación, no solo de estas paredes, sino de mí misma. Esta mañana me desperté temprano, como siempre, pero no por obligación sino por elección.
La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de encaje que Loli me ayudó a colocar, pintando las paredes de mi dormitorio con tonos dorados y rosados. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando los pájaros en el jardín, el rumor lejano del tráfico matutino, los sonidos familiares de mi barrio despertando. Me levanté y caminé descalza hasta la cocina, sintiendo bajo mis pies las baldosas que coloqué yo misma, cada una elegida con cuidado en el mercadillo de materiales de construcción. Preparé café en la cafetera italiana que había sido de la antigua dueña, rescatada del fondo de un armario y devuelta a la vida con un poco de amor y bicarbonato. Mientras esperaba que subiera el café, salí al jardín. El rocío de la mañana brillaba sobre las hojas del limonero, que ahora era tan alto como yo. Los tomates colgaban pesados en sus ramas, prometiendo otra abundante cosecha. El rosal, ese primer amigo vegetal que rescaté de las malas hierbas, se había convertido en un muro de flores y perfume. Todo esto lo había creado yo. Con mis manos, mi sudor, mis lágrimas ocasionales y mi determinación inquebrantable. Pero también con la ayuda de esta comunidad que me adoptó cuando mi propia familia me dio la espalda. Bebí mi café sentada en el porche, viendo cómo el barrio cobraba vida. Don Aurelio ya estaba regando sus geranios, saludándome con esa sonrisa que se había vuelto tan familiar. Doña Carmen abría las persianas de la panadería, y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el olor a tierra mojada de mi jardín. «Buenos días, María», gritó Lucía desde la ventana de su casa. Ahora tenía 9 años y seguía siendo mi fiel ayudante de jardinería. «¿Trabajamos en el huerto hoy?». Después de la escuela, le prometí. «Y si te portas bien, haremos limonada». Mi vida había encontrado su ritmo. Por las mañanas trabajaba en la panadería francesa en el centro, donde mi experiencia y mis manos hábiles eran valoradas. Pierre, el dueño, me había ascendido a encargada del turno de mañana. «Tienes magia en las manos», decía siempre, «pero más importante, tienes pasión». Las tardes las dedicaba a mi casa y mi jardín, o a ayudar a otros vecinos con sus proyectos. Me había convertido, sin darme cuenta, en la experta local en reformas baratas pero efectivas. Las señoras del barrio me consultaban sobre pintura, los hombres me pedían consejos sobre fontanería, y los jóvenes parejas que empezaban a mudarse al barrio me buscaban para que les orientara en sus propias aventuras de renovación. Los fines de semana eran para la comunidad. Los sábados por la mañana teníamos el club de lectura en mi porche, donde discutíamos desde Lorca hasta Isabel Allende, siempre con café y bollos caseros. Los domingos por la tarde eran para la música. Miguel venía cada vez más seguido, y junto con Esperanza y otros músicos del barrio, habíamos formado un pequeño grupo que tocaba en las fiestas vecinales. Mi familia había encontrado su lugar en esta nueva vida, respetando los límites que había establecido. Carmen venía una vez al mes, siempre avisando antes, siempre trayendo algún detalle, un libro que pensó que me gustaría, semillas raras para el jardín, medicina para el botiquín que insistía que necesitaba tener. Nuestras conversaciones habían evolucionado. Ya no giraban en torno al pasado o a reproches velados. Hablábamos de su trabajo en el hospital, de mis proyectos de expansión del huerto, de los cambios en el barrio. A veces incluso me pedía consejos sobre su propio piso alquilado, como arreglar un grifo que goteaba, qué plantas sobrevivirían en su balcón con poco sol. Resulta que mi hermana la manita sabe de todo, bromeaba, y en su voz había orgullo genuino. Miguel se había convertido en un visitante regular. Había encontrado en las reuniones musicales del barrio algo que no sabía que le faltaba. «Es diferente tocar aquí», me dijo una vez. «No es por dinero o fama. Es por el simple placer de hacer música con amigos». Estaba considerando mudarse al barrio. Había un piso en alquiler 2 calles más abajo, y me había pedido que lo acompañara a verlo. «Necesito a alguien que sepa detectar humedades y problemas estructurales», bromeó, pero ambos sabíamos que era más que eso. Quería estar cerca, formar parte de esta comunidad que yo había encontrado. Con mis padres, la relación seguía siendo más compleja, pero había encontrado su propio equilibrio. Mi padre venía una vez al mes, generalmente con algún proyecto en mente. Habíamos construido juntos una pérgola para el jardín, restaurado un armario antiguo que encontré abandonado, instalado un sistema de riego por goteo para el huerto. Mientras trabajábamos, hablaba más de lo que lo había escuchado hablar en años.
Me contaba historias de mi abuelo, de cómo había construido media ciudad con sus manos, de las técnicas que le había enseñado y que ahora me transmitía a mí. Era su forma de pedir perdón sin decir las palabras, de reconocer que mi elección no había sido una locura sino un retorno a nuestras raíces. Mi madre seguía siendo la más distante, pero incluso ella había suavizado sus aristas. Había empezado a presumir ante sus amigas de la iniciativa empresarial de su hija, transformando mi historia para que encajara en su narrativa del mundo. No me molestaba. Era su manera de procesar lo sucedido, de encontrar una forma de estar orgullosa de mí dentro de sus propios parámetros. La abuela Rosa era mi visitante más querida. Venía todos los miércoles, y pasábamos la tarde cocinando juntas, compartiendo recetas y memorias. En mi cocina renovada pero acogedora, me enseñaba los secretos culinarios que no había querido o podido compartir en la casa familiar, donde mi madre prefería la cocina moderna y rápida. Esta casa tiene alma, me dijo un día mientras amasábamos pan juntas. Como las casas de antes. Puedes sentir el amor en cada rincón. Tenía razón. Cada baldosa, cada tabla del suelo, cada planta en el jardín había sido colocada con intención y cariño. Esta casa no era solo un lugar para vivir, era una extensión de mí misma, un reflejo de mis valores y mis sueños. Esperanza seguía siendo mi ancla, mi mejor amiga, mi hermana elegida. Habíamos pintado un mural juntas en la pared del patio trasero, un árbol de limones con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo, lleno de pájaros de colores brillantes. Era nuestra metáfora visual de la comunidad, del crecimiento, de la belleza que surge cuando echas raíces en el lugar correcto. Una tarde, mientras preparábamos la casa para una de nuestras cenas comunitarias mensuales, me dijo, ¿sabes qué es lo más hermoso de tu historia? Que no solo salvaste una casa. Ayudaste a salvar un barrio. Miré alrededor, a los preparativos que hacíamos juntas, a los vecinos que llegarían pronto con sus platos para compartir, a los niños que ya correteaban por el jardín. Tenía razón. Mi pequeña rebelión personal se había convertido en algo más grande. Había inspirado a otros a quedarse, a invertir en el barrio, a crear comunidad. Las parejas jóvenes que antes huían a las urbanizaciones nuevas ahora veían el potencial en estas casas viejas. Los comercios locales florecían con el aumento de residentes. El ayuntamiento había empezado a invertir en mejoras, nuevas farolas, arreglo de aceras, un parque infantil en el solar abandonado de la esquina. Esa noche, mientras servía limonada casera a mis invitados, Carmen se acercó a mí. Había venido a la cena, como hacía cada vez más a menudo, trayendo una ensalada elaborada que había aprendido a hacer en sus viajes médicos a conferencias. Mamá me preguntó qué se siente, dijo en voz baja. ¿Qué se siente qué? Ver florecer algo que todos dieron por muerto. Le dije que se siente como presenciar un milagro cotidiano. La abracé, sintiendo como algo sanaba entre nosotras, definitivamente. No éramos las hermanas que habíamos sido, competitivas y distantes. Éramos algo nuevo, algo mejor. Éramos hermanas que habían elegido serlo, no por obligación sino por cariño genuino. La cena fue un éxito, como siempre. La mesa improvisada en el jardín se llenó de risas, conversaciones en 3 idiomas, el francés de Pierre, el español nuestro, y el chapurreo de inglés de los nuevos vecinos británicos, y platos que contaban historias de diferentes culturas y generaciones. Mientras lavaba los platos con ayuda de Lucía, que insistía en secar aunque le quedaban grandes, pensé en el camino recorrido. La chica que salió llorando de la casa de sus padres con 2 maletas ya no existía. En su lugar estaba esta mujer de manos fuertes y corazón abierto, rodeada de una familia elegida y una biológica que había aprendido a respetarla. Señorita María, dijo Lucía, interrumpiendo mis pensamientos. Mi abuela dice que usted es como el limón. ¿Sabe por qué? ¿Por qué?, pregunté, intrigada. Porque es fuerte por fuera pero dulce por dentro. Y hace que todo sepa mejor. Me reí, despeinándola cariñosamente. La sabiduría de los niños siempre me sorprendía. Esa noche, mientras cerraba las puertas y apagaba las luces, hice mi ronda habitual por la casa. Cada habitación contaba una historia de superación. El salón donde había llorado sobre mis maletas ahora acogía reuniones llenas de alegría.
La cocina que había encontrado destrozada ahora producía comidas que alimentaban a una comunidad. El jardín que había sido un vertedero ahora era un oasis de vida y color. Me detuve en mi dormitorio, frente al espejo que había restaurado yo misma. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, segura, feliz. Había construido más que una casa, había construido una vida auténtica, significativa, llena de propósito. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carmen: gracias por no rendirte. Por enseñarnos que hay más de una forma de tener éxito. Sonreí, apagando la luz. Mañana sería otro día en mi casa de 800 euros. Habría pan que hornear, plantas que regar, vecinos que saludar, proyectos que completar. La vida que había elegido, construida ladrillo a ladrillo, día a día, con determinación y amor. Esta es mi casa. Mi elección. Mi victoria silenciosa sobre los que dijeron que no podría. Y mientras me dormía, arrullada por el canto de los grillos y el suave aroma de los jazmines nocturnos, supe con certeza absoluta que no cambiaría nada. Cada lucha, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena para llegar aquí, a este momento, a esta vida que era irrevocablemente mía.